Las proposiciones, además de tener las características de ser verdaderas o falsas, también nos permiten concatenarlas con otras nuevas proposiciones para extraer conclusiones. A ese procedimiento le llamamos razonamiento. En términos generales, un razonamiento es una secuencia de proposiciones P1, P2, P3 hasta P sub n, seguidos de una conclusión Q. A las proposiciones P1, P2 hasta P sub n le llamamos premisas y a Q le llamamos conclusión. Un ejemplo de razonamiento bastante curioso e histórico, inventado por los griegos, es un estudiante que quería ser abogado, pero no podía porque no tenía dinero para pagar, ha quedado con el docente B, recibía las clases y que una vez que ganara su primer pleito, le pagaría. El docente ha aceptado el trato. Un poco suspicaz el estudiante decidió nunca ejercer la carrera. Y el docente se preocupaba eventualmente porque no recibía su paga. Así que el docente fue a demandarlo ante un juez para que le pagara. El estudiante le decía al docente: mira, si yo gano el juicio, la orden del juez será no pagarte. Y si yo pierdo el juicio, como aún no he ganado mi primer pleito, entonces no te pagaré. Sin embargo, el docente pensaba al revés. Si yo gano el juicio, entonces la orden del juez será que me pagues. Y si yo pierdo el juicio, entonces usted lo ganaría y me tendría que pagar porque ya habrías ganado tu primer pleito. En fin, este es un ejemplo clásico de razonamiento que induce algo que hoy conocemos como una paradoja. Ahora, los invito a continuar con la actividad. A ustedes se les ha dado un razonamiento que consiste de las proposiciones P1, P2 hasta Pn tal que Q. Ustedes deberán distinguir cuál es la conclusión y cuáles son las premisas y eventualmente terminar de llenar la tabla. Cuando tenemos razonamientos, entonces lo primero que surge de forma natural es preguntarse cuándo hay razonamientos correctos. Esto significa cuando un razonamiento preserva un valor de verdad verdadero. Un razonamiento es válido si todas las proposiciones pegadas a través de una conjunción implican a la conclusión. O sea, que la conclusión es cierta siempre que todas las premisas lo sean. A eso le llamamos un razonamiento válido. En caso contrario, será un razonamiento no válido. Los razonamientos válidos radican su importancia en el hecho de que nos ayuden a concluir de forma correcta las verdades. Eventualmente, uno siempre piensa en cuestiones como: si llueve, voy a la fiesta.
y llega el momento de ir a la fiesta y está lloviendo. Como la premisa era, si llovía, usted iba, entonces está obligado a ir. En caso contrario, uno no sabe qué va a pasar. Pero por lo menos, si se dan las dos condiciones de que llueve implica ir a la fiesta y está lloviendo, entonces uno está obligado a ir a la fiesta. Ese es el razonamiento válido más sencillo de todos. Se llama modus ponens. En términos lógicos, lo escribimos como sigue. Pueden ver en pantalla el razonamiento P como una primera premisa y el razonamiento y P implica Q como una segunda premisa. Si P es cierta y P implica Q también es cierta, entonces, al igual que en el ejemplo anterior estábamos obligados a ir a la fiesta, acá, en nuestro razonamiento, estamos obligados a que Q sea una conclusión verdadera. En términos de definiciones, todo este razonamiento es un razonamiento válido. ¿Cómo lo comprobamos? Pues muy sencillo. Vamos a ver su tabla de verdad de las proposiciones P, Q y P implica Q. Entonces comenzamos. Armamos la tabla de verdad en una primera columna P, en una segunda columna Q, en la siguiente columna P implica Q y en la siguiente columna de nuevo P. Y por último Q. Llenamos la tabla de verdad para P implica Q y obtenemos, tal como se muestra en pantalla, en esa columna verdadero, falso, verdadero, verdadero. Luego llenamos la tabla de verdad para P, que en este caso copiamos la que teníamos originalmente de P, porque no hubo cambios en esta proposición. Finalmente lo mismo con Q. Ahora notamos que en la única línea en la cual P implica Q y P son verdad, se tiene que Q también es verdad. En otras palabras, P y P implica Q, concluyendo a Q, es un razonamiento válido. Ahora, los invitamos a continuar con la actividad. Muy bien, a ustedes se les ha presentado un par de razonamientos hechos por Esteban y por Sebastián. La pregunta es cuál es correcto y cuál es incorrecto, o sea, cuál razonamiento es válido y cuál es no válido. Ustedes tienen tres posibilidades de respuesta: que ambos tengan un razonamiento válido, que ambos tengan un razonamiento no válido o que Esteban tenga un razonamiento válido y que Sebastián tenga una falacia. Una de esas tres posibilidades es la respuesta correcta. Ustedes deberán, con ayuda de las reglas de inferencia, decidir cuál de esas tres tablas es la correcta. Ante el problema de cómo decidir si un razonamiento es correcto o no, nos enfrentamos entonces a la posibilidad de que las proposiciones tienen distintas valideces en distintos ámbitos. Por ejemplo, una de las proposiciones más famosas que se conocen es el teorema de Pitágoras. Pero la pregunta natural es, ¿cómo sabemos que el teorema de Pitágoras es cierto? Vamos a hacer el ejercicio de cómo sería la demostración del teorema de Pitágoras. Nos enfocamos en la pantalla para poder entender tres cosas. Primero, al lado derecho, ustedes verán un triángulo con catetos A, B, hipotenusa C, ¿sí? Y además hay un par de segmentos M y N coloreados en verde y en rojo. Además de eso, ustedes verán un par de fórmulas abajo que dicen
que b al cuadrado es lo mismo que c por m y que a al cuadrado es el producto de c por n. Esas dos igualdades que están ahí son premisas que son ciertas en la geometría euclidiana y que han sido ya demostradas previamente dentro de la teoría. Ahora bien, si uno quisiera saber si el teorema de Pitágoras es cierto, lo que debe tratar de chequear es cuánto da la suma de los catetos cada uno elevado al cuadrado. Entonces, vamos a continuar con el siguiente razonamiento. Premisa 1. Yo tengo un triángulo rectángulo ABC. Como ese triángulo es rectángulo, valen la premisa 2 que dice a cuadrado es igual a c por n, tal como lo vemos a la imagen de la derecha. Como premisa 3, también es válido que b al cuadrado es igual a c por m, tal como lo dice la imagen a la derecha. Ahora, estamos interesados en conocer quién es a al cuadrado más b cuadrado. Entonces nuestra cuarta premisa va a ser calcular esa suma. Ahora, a cuadrado más b cuadrado es igual a c por n más c por m, porque eso era lo que habíamos dicho que era cierto en las premisas 2 y 3. Ahora con un poco de aritmética tenemos que podemos sacar factor común c y me queda n más m dentro de un paréntesis. Pero n más m es justamente la medida de la hipotenusa, o sea c. Y por tanto se obtiene que todo es igual a c al cuadrado. Así que de la premisa 4 nosotros concluimos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Si ustedes observan, uno asume que la premisa 1 es cierta, o sea que estamos en un triángulo rectángulo. Automáticamente P2 y P3 son conclusiones partiendo de la premisa 1. Finalmente, la premisa 4 es una premisa auxiliar en la que hacemos la cuenta que deseamos conocer. Y justo esa cuenta nos dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, y esa es la conclusión que tenemos en el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora los dejo continuar con la actividad. A ustedes se les ha presentado un razonamiento hecho por Alicia. Alicia, como cualquiera de nosotros, tiene ciertas dudas si las justificaciones de los pasos que hizo son las correctas. Tu tarea es encontrar cuáles son los pasos correctos que ha hecho Alicia, ya sea aplicando equivalencias lógicas o ya sea aplicando reglas de inferencia y todas las herramientas que hemos visto hasta ahora en el curso. Entonces, debes encontrar los pasos correctos y los pasos incorrectos de Alicia. Como ayuda, tenés que el paso 1, 2 y 5 son correctos. Validar los argumentos es una tarea que siempre debe hacerse. La razón de hacerlo es para tener la seguridad de que estamos haciendo razonamientos correctos. Entonces, en el caso del modus ponens, que es el más sencillo de todos, la tabla de verdad era relativamente pequeña, pero existen razonamientos un poco más amplios, como lo son, por ejemplo, el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es un razonamiento que es válido y es de la forma P implica Q como premisa 1, Q implica R como premisa 2 y tiene por conclusión P implica R. Bien, nosotros deseamos en este momento
decidir si ese razonamiento es válido o no. Así que calculamos una tabla de verdad, tal como lo ven ustedes en pantalla, teniendo que hacer la aclaración de que como tenemos P, Q y R como proposiciones más sencillas, entonces las combinaciones de valores de verdad son más amplias. En este caso son 8. Ponemos, para el valor de verdad de P, ponemos 4 verdaderos en su columna y luego 4 falsos. Para el valor de verdad de Q ponemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para el valor de verdad de R, intercalamos verdaderos y falsos. Muy bien. En un siguiente par de columnas colocamos las premisas P implica Q y Q implica R. Siguiendo una tabla de valores de verdad para la implicación, llenamos la columna correspondiente para P implica Q y para Q implica R. Por ejemplo, si P es verdadero y Q es verdadero, nos vamos a la segunda línea de la tabla y en la columna de P implica Q colocamos un verdadero. Y así sucesivamente con todos ellos. Ustedes ven en pantalla el resultado final de la tabla. A lo último, chequeamos la conclusión, aquella que queremos ver si es cierta siempre que P implica Q y Q implica R sean ciertas. Entonces, P implica R tendrá en su columna verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Ahora bien, vamos y chequeamos en las columnas de las premisas cuando ambas premisas son verdaderas. En este caso, en la primera línea, en la quinta línea, en la séptima y en la octava. Están resaltadas en rojo. Ahí chequeamos que ambas premisas son verdaderas. Ahora chequeamos la conclusión. P implica R. Cuando las dos premisas son verdaderas en la primera fila, tenemos que P implica R es verdad. En la quinta línea también las dos premisas son verdaderas, así que chequeamos P implica R, que también resulta ser verdadero. Y en la séptima y en la octava línea tenemos que las dos premisas son ciertas y también tenemos que la conclusión P implica R es verdadera. Así que este razonamiento cumple que siempre que P implica Q y Q implica R son ciertas, también la conclusión P implica R es cierta. Seguidamente los dejamos con la actividad práctica integradora.